Durante el último medio siglo han pasado muchas cosas. Cientos de acontecimientos reajustan el nuevo orden internacional. El capitalismo, eso contra lo que luchaba el Che, ha acelerado todos los procesos. Como un cáncer ha infectado las células de todo el planeta Tierra. Sin embargo, hay células que encontraron el antídoto para tanto mal y hay pueblos que siguen tras las huellas del remedio para tal enfermedad. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Por miles de años, la minoría que ha vivido de la mayoría ha tratado de convertirnos en bestias y no lo ha logrado nunca. Y si no, ponte y piensa en el esclavismo, piensa en el feudalismo, como siempre que estaba arriba trataba de crear los mecanismos para que los otros se bestializaran. Yo creo que siempre lo lograron parcialmente, pero al final el hombre siempre ha aspirado a otra cosa distinta de eso. Y lo mismo pasa con el capitalismo. O sea, ¿cuántos billones y billones o trillones de dólares se emplean para convertirnos en bestias? A través de una mala educación, a través de películas que nos embrutecen, a través de noticieros donde nos mienten, a través de reportajes donde nos engañan, utilizando la necesidad de ganar dinero para que nos vayamos los unos contra los otros. Y sin embargo, siempre queda ese pedacito de humanidad que sigue aspirando al mundo que quiso Cristo, por decirlo de alguna forma. Cuando los seres humanos, más allá de su procedencia, empiezan a conectarse a través de ese sentimiento que llevamos, la gente empieza a cambiar. Tendido al pasar de la mano que ofrezco sin mucho mirar, sé de caminos de vidrio y neón. Al triunfar de la Revolución Cubana, los Estados Unidos piensan que la dirección política que surge va a claudicar, va a traicionar, pero de hecho no es así. Y Fidel y los revolucionarios lo que quieren es la transformación del país. Es tener un país con independencia, soberanía, dignidad. Era cumplir con el ideario de Martí. Incluso en el Moncada, cuando le hacen el juicio a Fidel, dice que el autor intelectual del Moncada es Martí. José Martí, quien se llamó a sí mismo hijo de América y llegó a afirmar que su patria era la humanidad, murió luchando por la independencia de Cuba. Ese internacionalismo necesariamente patriota es el que Fidel o el Che asumen como tarea histórica, como horizonte ético, como mañana imprescindible. Martí nos hizo universales, pero al mismo tiempo nos hizo entender que esa universalidad pasaba por ser primero cubanos. Nos hizo entender que el amor al resto del mundo era importante y empezaba por Cuba, pero que había que extenderlo al resto del mundo. Entendió que en Cuba había que hacer una revolución sumamente radical, pero tan radical que pretendiera la justicia social. Y que en América Latina eso no había sucedido. Una segunda independencia de la América Latina porque las repúblicas se parecían demasiado en el orden social a las colonias. Y a la vez se planteaba que Cuba tiene que ser libre de España y de los Estados Unidos a la vez, porque ya el poder de los Estados Unidos es demasiado grande. Por esto él es también capaz de escribir sobre el imperialismo desde 1883-84, cuando Lenin tenía 13 años de edad. Si nosotros nos hubiéramos abstenido de todo el vocabulario socialista y hubiéramos dicho que esta revolución está realizando el programa martiano, es lo mismo. Que Martí habló de independencia, de soberanía, de antiimperialismo, de detener el paso de Estados Unidos sobre América Latina, de la igualdad, de toda la expresión es de él, porque se haga toda la justicia. Es decir, que nosotros con el programa martiano teníamos para el siglo XXI y para el XXII. José Martí está en el centro de esa resistencia histórica de Cuba que ha logrado derrotar a Estados Unidos
ha logrado derrotar la gran derrota de Estados Unidos en Playa Girón. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Nosotros en aquellos días de Girón no teníamos las armas que tenemos ahora, porque se iniciaba la revolución. Y nosotros con las armas que teníamos de Estados Unidos se habían rendido antes de las 72 horas. Y después lo cambiamos por composta a los mercenarios, composta para los niños. Se cambiaron los prisioneros por compota. Por compota y medicamentos. Que eso fue para Estados Unidos, vaya, un revés penoso. Por razones inclusive hasta geográficas e históricas, el destino a Cuba le otorgó la responsabilidad de servir de freno a las apetencias de los Estados Unidos. Este pueblo, cuando fue capaz de vencer a ese monstruo que tenía tan cerca, ¿no? Cuando fue capaz de hacer los cambios y cuando la gente, digamos, más extrema en la sociedad, como por ejemplo las prostitutas, bueno, Cuba les dio la posibilidad de transformarse en maestras de círculos infantiles, ¿no? Entonces, esa mujer, pues, que llegó a ser maestra, ahí tú tienes un ejemplo de cómo se dignificó esa persona. Una Cuba que ese bloqueo le ha producido 150.000 millones de dólares de pérdidas. Imaginemos qué hacemos con la economía cubana si le pusiéramos 150.000 millones de dólares encima. Sería floreciente. Sin embargo, a pesar del bloqueo, ellos tienen salud pública, educación pública y educación. Hay que estudiar el caso de la educación cubana, porque no es lo mismo que la educación pública argentina, donde el Estado realmente se hace cargo del joven desde las zapatillas a los libros, desde la alimentación a la cama donde duerme de noche. Y eso es lo que no se cuenta, o sea, este pueblo se ha sentido inmensamente grande a pesar de estar en una isla pequeña frente a un monstruo. Y esa pequeña isla enfrentada a un monstruo contagió, regó de esperanza a América Latina y el mundo. Sierra Maestra es la cuna de la nueva libertad, donde la dulce verdad tiene blancura de luna, cristal como una laguna donde el sol ya se espejió, y más dorado brilló el sol del 1 de enero que a los bravos guerrilleros de Cuba libre alumbró. Eran los héroes barbudos de la lucha sangrienta, a los que Fidel alienta al verlos semidesnudos, los cuales muy corajudos nunca podrían achicarse y entero habrían de jugarse porque unidos vencerían, y si heridos se caían, bravo había que levantarse. Siempre deja algo, se muestra un camino, muestra que sí podemos hacer cosas diferentes y que sentimos de forma diferente. Y mi papá mostró sus verdades a través de su propia vida, de su propia existencia, como lo han hecho otros miles de hombres y mujeres, lo que pasa es que no son tan conocidos como él. Estamos en un lugar que se llama Longchamps, que tendrá un nombre inglés, pero es profundamente latinoamericano. Estas tierras eran tierras privadas y 8.500 personas que no tenían dónde habitar, rompiendo con todas las normas establecidas por estos sistemas, se apropió de estas tierras. Aquí el rol del Estado no existe, el Estado no llega con la luz, no llega con el agua, no llega con el gas, no llega con la escuela, no llega con la policía, no llega con la ambulancia. La gente va construyendo el barrio, haciendo sus calles, tirando los cables de luz, que por cierto son expropiados a la compañía de luz, y de esta manera la gente tiene luz, a veces, no siempre. El agua pasa lo mismo, el agua es expropiada por la gente y traída hasta acá. Por suerte en este barrio se logró dejar esta plaza que ustedes están viendo, que democráticamente la gente denominó Ernesto Che Guevara. TATU no es una organización social ni es Cáritas. No nos interesa hacer eso. Nos interesa construir poder con la gente en determinados espacios de la gente más humilde, donde la gente defina por sí su propia dirección y donde esa dirección sea capaz mañana de enfrentarse al poder imperante. Y eso es construcción de poder popular.
una toma de tierras, es un proceso de rebeldía inconsciente de los más humildes, pero es un proceso de rebeldía. Están rompiendo con lo más elemental que tiene el capitalismo, que es la propiedad privada. Y la están despedazando. Porque se la toman, así venga la represión. Y se quedan ahí. Y ahí construyen sus casitas. Y ahí hacen el amor. Y ahí tienen sus hijos. Y ahí se reproducen. Y ahí vuelven a crecer. Nombre de guerra del Che está el 3. Dilo conmigo. Moya. Moya. Biri. Biri. Tatu. Tatu. Ini. Ini. Tanu. Tanu. Sita. Sita. Saba. Saba. Nani. Nani. Tisa. Tisa. Kumi. Kumi. Tú sola ahora. Oh. Bueno, pero es que es así el mundo y a lo mejor entre tu padre y tu madre también, ¿eh? Tú vives de otra manera. Yo le digo a mi nieta como... Se llama Tatú porque Tatú se llamó el Che en el Congo, que en idioma sahawili significa número 3, ¿no? Y rescata al Che, ese hombre que fue capaz de renunciar a ser ministro, a ser representante de Cuba ante las Naciones Unidas, a ser un héroe fundamentalmente. Se pone unos bototos y se va al Congo a combatir con los congoleños, que para mí fue una victoria, no fue una derrota, porque las victorias y las derrotas no se miden solo por si ocupé el campo el enemigo o no ocupé el campo el enemigo, sino que se miden en lo ético. A veces hay derrotas que son victorias porque son éticas. Tatú debe ser una victoria ética. Tatú es un ejemplo ético. La ética revolucionaria, el pensamiento crítico del Che, la conciencia, el posicionamiento frente a la injusticia. Decía mi papá que todo el oro del mundo no podía pagar la vida de un ser humano. Yo me acuerdo una vez que haciendo un programa de televisión en Santiago de Cuba, fui a una barbería, una peluquería, y el barbero era un ex soldado de Batista que había sido capturado por el Che, herido, curado por el Che como médico y que ahora estaba después en Santiago de Cuba trabajando. Nosotros hemos resistido a 10 presidentes norteamericanos. Hemos vencido sobre terroristas que han impuesto en Cuba el crimen, la muerte, que han puesto bombas, que han volado aviones. Nunca hemos celebrado aquí la muerte de un adversario. Nunca hemos celebrado la muerte de un presidente. Aun cuando nos hicieron daño, cuando nos agredieron. Nunca hemos celebrado aquí la muerte de un terrorista de esos que en Cuba eran despreciados. Y yo creo que yo me alegro de eso. Yo me alegro de que sea nuestro lado el que tenga esa capacidad de no odiar. Y bueno, el odio se lo dejo a ellos. ¿Qué tenía el Che con la injusticia? Bueno, el Che simplemente decía que había que luchar contra cualquier injusticia que se cometiera en cualquier parte del mundo. No puede ser buen comunista aquel que solamente piensa en la revolución en el momento álgido del sacrificio, en el momento del combate, de la aventura heroica, de lo que se sale de lo vulgar y de lo cotidiano. Muchas veces se habla de Che, el guerrillero heroico, pero el Che es mucho más que eso. El Che es un gran pensador. El Che era un autodidacta en el campo del marxismo. Se propuso entender el marxismo de verdad. Yo sí recuerdo que un día el mismo Che me advirtió de eso. Me dijo, para conocer del marxismo tienes que leer a los clásicos, no repetir los manuales. Lo que él visualizó como la necesidad de abordar la construcción del socialismo en Cuba por caminos diferentes, distintos a los socialismos que entonces se estaban desarrollando en la Unión Soviética y en otros países de Europa Oriental o en China. Porque ¿cómo podía incorporarse al socialismo si se aplicaba los mismos términos de intercambio que tenía el capitalismo? ¿Qué pensaba el Che sobre la vía pacífica hacia el socialismo, aquella que pocos años más tarde emprendería Allende? El Che se planteó la posibilidad de que en ciertas condiciones y circunstancias históricas concretas se pudiera llegar al poder por vías no violentas, electorales, las luchas populares, insurrecciones. Ahora, él siempre decía, pero cualquiera que sea la forma con que se llegue al poder, el imperialismo y las clases dominantes no van a dejar a consolidarse la revolución, y si alguna se consolidara la van a seguir atacando, las van a seguir bloqueando económicamente, introduciendo saboteadores, tratando de dividir a los revolucionarios. Si esto lo dijéramos en este instante, veríamos que eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. El Che soñó con la liberación de América Latina. Por esa idea murió en Bolivia. Pocos años después, la vía pacífica de Allende se interrumpió con el golpe de Pinochet.
Pero en el siglo XXI, otros pueblos decidieron continuar esta vía. Una estrella cayó en el horizonte, devolviendo la ilusión a los pueblos. La extraordinaria irrupción de Hugo Rafael Chávez Frías recuperó para una historia que algunos decretaban muerta y enterrada la lucha por el socialismo. El tipo de hombres que jamás retrocederán ante el imperialismo. Un hombre que nació en el momento oportuno y descollaba en su palabra la capacidad, la elocuencia, la profundidad del pensamiento y del sentimiento. Una vez Fidel hizo una trampa, de esas trampas sublimes, verbal, y dijo: Chávez, la historia nos absolverá. Y yo dije: pues párate ahí, ¿cómo que la historia nos absolverá? Sí, nos absolverá. Ajá. Tú estás absuelto por la historia, yo no. No puedes colocarme a mí, ¿a qué? Él, sabiendo que mi razonamiento es incuestionable, dijo: bueno, se quedó pensando, bueno, la historia me dijo que te absolverá. La revolución bolivariana remece Venezuela. La sonrisa regresa a los rostros históricamente oprimidos. Sin embargo, el monstruo nunca se cruza de brazos. Desde la llegada del comandante Chávez hemos vivido un constante asedio. Por supuesto, frente a una burguesía nacional que además representa también los intereses internacionales, el hecho de perder poder político con la llegada del comandante, ellos no se iban a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Siendo Venezuela el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Golpes de Estado en el 2002, sabotaje petrolero, sicariato, asesinato selectivo. Y guerra económica. En Barquisimeto acompañamos a Ángel a adquirir alimentos a un mercado popular. El problema económico y de la alimentación tiene que ver con el problema histórico de la dependencia petrolera. A nivel mundial, en momentos como lo tuvimos nosotros, estaba a $120 y de repente cae a $20, ¿no? Son $100 que dejan de entrar por barril cada día, ¿no? Venezuela es un país que históricamente ha importado, sobre todo víveres o productos de aseo personal. Es una debilidad, un problema. En los últimos años se ha intentado y se ha invertido mucho en generar precisamente mecanismos de autoproducción, sobre todo de los alimentos. Ciertamente estamos viviendo una situación muy difícil. Aquí no se puede hablar de una hambruna, porque no tenemos arroz, la gente cocina papas, no hay pasta, la gente hace yuca, hay alternativas, hay. ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tirir. Si es posible mejorar nuestras condiciones de vida, si es posible producir alimentos sanos, que la población, los que viven en las ciudades, puedan vivir bien, sin ningún tipo de cáncer. No, si no alcanza, viene otra comisión que no somos nosotros. Teniendo como norte la agroecología. Es un trabajo duro que nos toca hacer nosotros, los que estamos ahí llevando a cabo, el proceso revolucionario, que el proceso lo estamos llevando nosotros mismos. No es una revolución de que a cambiar un gobierno y poner el otro, no se trata de eso. Lo económico, lo político, lo cultural, la salud, e incluso hasta lo espiritual debe estar incluido en esa revolución. ¿Dónde vas, corazón? Con tus libros a la espalda, el horizonte en la mirada y la frente con sudor.
porque, como decía José Martí, solo las mentes muy lúcidas, muy grandes, resisten el vaho del poder. Los millonarios pueden cometer tropelías, pero la gente de izquierda progresista tiene que tener una conducta y una ética, y tiene que tener una virtud esencial para poder movilizar realmente a la gente tras las ideas. Ah, pero nos faltó ver algo. Nunca lo vimos en los 8 meses que estuvimos allí. ¿Qué fue? No vimos jamás a Tarzán. Parece que le dijeron los monos, la mona Chita, que era tan inteligente, le dijo, oye, están los cubanos aquí, piérdete, que si te agarran te van a cobrar las verdes y las maduras. Por eso nunca vimos a Tarzán.